El ingeniero Sergio Muñoz es CEO y fundador de Laurentia Technologies y socio cofundador de BINMAS Partners. Desempeña el cargo de dos presidencias en Building Smart Spain y en el Comité de la Normalización UNE CT41CS13, donde cumple su labor de gestionar y liderar consultorías BIM. El ingeniero Sergio Muñoz también se desempeña como docente en diferentes máster y posgrados sobre BIM y es coautor de diferentes guías sobre BIM, como las guías desarrolladas por el Consejo de Arquitectura Técnica o la guía BIM para propietarios y gestores de activos. Iniciamos la conferencia del ingeniero Sergio Muñoz llamada Los requisitos de información de LOD al nivel de información necesario. Bienvenido, ingeniero, al Congreso CTAS. Hola, soy amigos del Congreso CITIAEC 2021, soy Sergio Muñoz, presidente de Building Smart Spain. Muchas gracias por invitarme a participar en este congreso. Voy a hablaros sobre requisitos de información. Vamos a hacer un repaso, ¿no?, de cómo se definen estos requisitos de información y principalmente centrándonos en la cantidad y granularidad y detalle de la información. Entonces vamos a repasar desde el concepto de LOD, muy extendido en la aplicación de la metodología BIM, a el concepto bastante más novedoso y que viene, bueno, definido en el marco de la estandarización del nivel de información necesario, que intenta precisamente optimizar la cantidad y calidad de la información que hay en los modelos. Para empezar, como he dicho, vengo de Builder Smart Spain. Builder Smart, pues si bueno, alguien no lo conoce, es una asociación abierta, neutral, sin ánimo de lucro y de carácter internacional, cuyo principal objetivo precisamente es promover los beneficios que tiene la digitalización del sector de la construcción, pero basado en la estandarización y basado en estándares abiertos. Entonces, lo que se hace desde Builder Smart es agrupar a todo el sector. Estamos hablando de constructoras, de ingenierías, de proveedores tecnológicos, de fabricantes de materiales, para llegar a acuerdos, llegar a consensos en cómo trabajar, en cómo digitalizar la información, en cómo intercambiarla, ¿vale? En nuestro caso concreto, yo os decía que Big Smart es una acción internacional, pero también es verdad que tiene como chapters, ¿no?, que es, bueno, pues como delegaciones o representaciones en diferentes países. Yo vengo de Builder Smart Spain, que por lo menos de momento es el único capítulo de Builder Smart de habla hispana. Esperemos que pronto haya algunos más. Y más allá de nuestra participación en actividades de Builders Internacional, pues en nuestro ámbito, bueno, pues desarrollamos tres líneas de trabajo fundamentales. Eh, una es muy de intentar subir el nivel de madurez BIM de todos los agentes. Aquí hablamos de clientes, hablamos de ingenierías, hablamos de constructoras, hablamos de arquitectos, también de desarrollar estos estándares que os comentaba antes. Y otra parte que creemos que también es bastante importante, de comunicar, de divulgar, de poner sobre la mesa buenas prácticas y de participar en congresos como este, en el que poder compartir conocimiento y aprender también del resto de la industria. Simplemente para que lo sepáis y que lo tenéis de acceso en nuestra página web, algunas de nuestras últimas publicaciones, pues una guía BIM para propietarios y gestores de activos, otra de introducción a las normas ISO 19650, que hoy hablaremos un poco, un manual de nomenclatura de documentos al utilizar BIM y otro manual de intercambio de información en proyectos de infraestructuras, ¿vale? Como os decía, en nuestra página web podéis descargaros estas publicaciones y otras muchas que hemos realizado hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a centrarnos ya en la conferencia, en el objeto de la conferencia, empezando por revisar un par de datos creo que muy interesantes, ¿vale? El concepto de información útil, entendida como información relevante para mi proyecto, ¿vale? Y bueno, partimos de este dato, ¿no? Y es que por lo general los proyectos arrancan o comienzan
y se planifican sin tener toda la información, ¿vale? Estamos hablando de un 92% de los proyectos se planifican sin tener toda la información, ¿vale? Algunos a lo mejor tienen información suficiente, pero otros tendrán escasa información o al menos no toda la información útil que puede ser relevante para hacer una planificación adecuada, ¿vale? Y me voy, estábamos, o sea, ese dato era como del principio del ciclo de vida, me voy a una parte posterior, a cuando ya se hace una entrega de final de obra, de unas build, y es que el 95% de la información que se entrega al final de la obra no se vuelve a consultar jamás. Y esto pues se debe a varios motivos, ¿vale? Pero un motivo es que parte de esa información que se entrega en el ASBIL pues no es información útil, ¿vale? Y no es información útil pues quizás porque parte no sea veraz y por tanto no sea confiable, quizás parte de esa información eh, no tenga un fácil acceso porque esté grabada o esté almacenada en un formato poco accesible, a lo mejor está en papel y entonces es una documentación que está en otro lugar y entonces no es fácilmente accesible, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nos encontramos que una gran parte, la mayoría de esa información nunca más vuelve a, ¿vale? Vuelve a consultarse. Este concepto de información útil lo quiero conectar con el concepto de estandarización, ¿vale? Al final, un estándar, ¿vale? O una norma es simplemente una especificación técnica no obligatoria, pero que se establece con la participación de todas las partes interesadas, ¿vale? Que al final bueno, pues entre dos agentes se ponen de acuerdo en cómo van a trabajar, ¿vale? Y el proceso de estandarización es precisamente la creación de normas para un determinado ámbito. El tener información estandarizada, ¿qué nos va a permitir? ¿Vale? Nos va a permitir que la información va a ser accesible, ¿vale? Es decir, que todos los agentes van a poder acceder a esa información, ¿vale? Además, al poder estar claras, ¿no?, las reglas de acceso a esa información, ganamos también en transparencia. Eh, Ganamos en perdurabilidad, porque podemos conocer bueno, cómo acceder a esa información y por lo tanto podremos acceder a esa información a día de hoy, dentro de 10 años o dentro de 50 años. Y eso también nos va a facilitar procesos de actualización. En suma, ¿qué nos encontramos o como beneficios? Pues que podremos tener una mejor toma de decisiones, de la cual se derivan ahorros en plazos o en costes, ¿no?, en todas las fases, tener mejores entregables, más actualizados y que tengan esa información veraz. Y además esa estandarización de procesos nos va a permitir, y esto está muy vinculado a ciertas tareas que se puede hacer tanto en arquitectura como ingeniería, como en fase de construcción, automatizar ciertos procesos. Os hablaba de estandarización y que el alcance de un estándar al final bueno, pues viene definido por el nivel del acuerdo alcanzado por las partes que definen ese estándar y bueno, pues nos podríamos encontrar con un acuerdo de un alcance muy pequeño, es decir, dentro de una propia empresa con una especificación técnica corporativa, donde pues esa empresa pues establece cómo quiere trabajar, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando gente de esa empresa va a trabajar con otras empresas, pues ya no se aplica esta especificación técnica corporativa. De ahí que los diferentes países tengan organismos de normalización, de estandarización. En España SUNE, por ejemplo, con comités específicos en ámbitos específicos. En el caso de España, para el ámbito BIM tenemos el CT41 Subcomité 13, del que además soy presidente, y que bueno, desarrolla las normas BIM de aplicación en España. Afortunadamente existen organismos similares, pero de un ámbito mayor, de un ámbito internacional, a nivel ISO. En Europa tenemos un comité de normalización europeo, de modo que se puedan definir esas normas, esos estándares en el ámbito internacional y que luego puedan ser incorporados o integrados o adaptados por los diferentes países.
Os cuento esto también para comentaros que Builder Smart es uno de esos agentes que participa de forma muy activa en estos comités de normalización en todo lo que es el desarrollo, definición y alcance de consensos de normas BIM. Bueno, creo que es otro tema bastante interesante a tener en cuenta que a día de hoy el mapa de estándares BIM es bastante importante, como podéis ver en este diagrama, porque, bueno, y la verdad es que es una fortuna también, teniendo en cuenta, o sea, si hacemos una foto hacia atrás, ¿no? Hace a lo mejor 5 años, que no, no hace tanto, pues este mapa era mucho más pequeñito y había, bueno, pues definido solo unas pequeñas partes de cómo trabajar con BIM desde un punto de vista acordado o estandarizado. A día de hoy nos encontramos que tenemos ya un conjunto de estándares enfocados a cómo deben ser los procesos de producción, de uso, de gestión de la información, pero también de relación entre las diferentes organizaciones. En este caso hablamos principalmente de la serie de normas ISO 19650. Tenemos otro conjunto de normas que se centran en cómo debe ser el modelo de información, cómo debe, qué terminología debe utilizarse para los distintos elementos que lo componen, qué nivel de información, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y tenemos también otras normas que se centran en cómo intercambiar información. ¿Vale? Aquí está, por ejemplo, el formato IFC como esquema, como estándar de datos para el intercambio de información entre distintas aplicaciones tecnológicas. Volviendo bueno, esto que os comentaba de los procesos de gestión, producción y uso de la información, os decía que la ISO 19650 es una serie de normas que define un marco para la gestión de la información cuando utilizamos BIM, ¿vale? Y creo que es bastante relevante que incide mucho la norma en que este marco es de aplicación independientemente del tamaño y complejidad del proyecto, que también dice que se aplique con sentido común y proporcionalidad. Os digo que es un conjunto de normas porque efectivamente tiene una serie de documentos, cada uno pues define o se centra en un ámbito específico. La parte 1 pues define una serie de conceptos generales de aplicación para el resto de documentos. La parte 2 habla de la fase de desarrollo. La fase de desarrollo en el mundo, digamos, digital o del proyecto BIM se corresponde con las fases de diseño y construcción en el mundo real. La parte 3 se centra en la fase de operación. La parte 4 en el intercambio de información. La parte 4 aún está en desarrollo y se publicará posiblemente a principios, bueno, o a mediados de 2022, del próximo año. La parte 5 se centra en seguridad de la información. Y la parte 6 en seguridad y salud. Es otra parte que está en desarrollo y que yo creo que su publicación pues, podrá ser a finales de 2022. Bueno, como os decía, la aplicación, ¿no? de la serie de normas ISO 19650, pues entre otras cosas, ¿no? Nos ayuda a tener una definición clara de la información que necesita el cliente del proyecto, ¿no? O el propietario del activo, ¿no? Así como los métodos, procesos, plazos y protocolos para desarrollar y verificar la calidad que tiene esa información. Y incide también mucho en que la cantidad y calidad de la información desarrollada sea la suficiente para satisfacer las necesidades definidas, de forma que las transferencias de información sean eficientes y sean efectivas. ¿Vale? Es decir, como vemos, la norma lo que pretende es, digamos, sentido común, ¿no? Proporcionalidad, hacer las cosas bien, ser eficaz, ser eficiente, incidir mucho en algo bueno, yo creo que en general, pues arquitectos, ingenieros, pues venían recurriendo una queja muchas veces de me piden mucha información, no saben para qué me piden la información, pues esta norma pues incide mucho en que el cliente bueno, pues establezca bien qué es lo que quiere para que luego el trabajo sea eficaz y sea productivo. Como os decía,
estas normas pues valen para proyectos de cualquier tipo, ¿vale? Y tamaño, ¿vale? Para proyectos de edificación o proyectos de obra civil, para proyectos de obra nueva o proyectos de rehabilitación. Y sí que define un marco que puede ser muy completo o incluso muy complejo, pero que puede llegar a ser simplificado para proyectos en los que, bueno, pues el tamaño, digamos, sea más pequeño y no pensemos que sea muy complicado aplicar esta norma. Porque también tenemos que tener en cuenta que este conjunto de normas, si pensamos, oye, pero ¿esto a quién afecta? A lo mejor es que afecta a otros agentes, pero a mí no me afecta. Bueno, tened en cuenta que afecta realmente a todos los agentes que participan en el proyecto, empezando y yo creo que esto es muy importante, empezando por el cliente o promotor o propietario al que se le pone el nombre de, bueno, en español o en España lo hemos traducido como adjudicador, en inglés es appointing party, es aquel que promueve o que inicia el desarrollar el proyecto BIM y que, bueno, pues adjudica a uno o varios adjudicatarios principales, aquí estamos hablando pues un arquitecto o un contratista principal, el desarrollo de ese proyecto y que los cuales a su vez tendrán, bueno, pues por debajo de sí pues lo que serían pues otros adjudicatarios, aquí hablamos de subcontratistas, especialistas o proveedores de algún tipo de servicio que necesite aportar información a ese modelo. A ese modelo. Y esto tendrá sentido a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Hablábamos antes de esa fase de desarrollo que comprende diseño y construcción y fase de operación. Por poneros algunos ejemplos, ¿no?, de este esquema simplificado de adjudicador, adjudicatario principal y adjudicatarios desde un punto de vista pues de un proyecto real. Bueno, pues en un caso de un proyecto a lo mejor de un edificio residencial de un tamaño medio, pues tendríamos un esquema un poco de este estilo, ¿no? Tendríamos un promotor, que es el adjudicador, y luego pues podríamos tener como diferentes adjudicatarios principal, cada uno en una pues como disciplina diferente, pues la parte de arquitectura, y que a su vez pues contaría con una serie de adjudicatarios, alguien que haría servicios de geotecnia, otro haría servicios de cálculo de estructuras, otro de instalaciones. Luego tendríamos otro adjudicatario principal para realizar la construcción, que tendría a su vez otros adjudicatarios, unas subcontratas, unos instaladores, y lo mismo para la fase de operación y mantenimiento con sus propios adjudicatarios, que a lo mejor alguien haría mantenimiento de equipos de climatización, otro mantenimiento de ascensores, ¿vale? Pues es un esquema pues relativamente sencillo. En proyectos de un tamaño mayor, pues este esquema pues puede llegar a complicarse, ¿no? Esto es un proyecto público-privado, ferroviario, donde, bueno, pues son muchos más los agentes que participan y donde, bueno, pues los adjudicatarios pueden incluso asumir más responsabilidades, ¿no?, que en un proyecto más pequeño. Pero en cualquier caso el esquema es muy similar, ¿vale? Adjudicador, adjudicatario principal o adjudicatarios principales y por debajo de cada uno de ellos una serie de adjudicatarios. Y sea independientemente del tamaño o del número de agentes que estén involucrados, la relación entre adjudicador y adjudicatarios es siempre la misma. Esta norma define una serie de actividades para que en las que estos agentes, ¿vale?, digamos, se comunican, ¿no?, o participan y desarrollan y llevan a cabo. No es objeto de esta ponencia el desarrollar, ¿no?, todo este detalle, todas estas actividades, pero sí que nos vamos a centrar sobre todo en la primera, ¿vale?, en la primera parte, ¿vale?, en esa evaluación de necesidades que tiene que hacer el cliente, el promotor, ¿no?, ese adjudicador de esas necesidades desde el punto de vista de qué información va a necesitar su proyecto y de cómo esos adjudicatarios van a tener que hacer sus propuestas o presentarles sus propuestas teniendo en cuenta esos requisitos o esas necesidades de información. Como os decía antes,
independientemente de que ese mapa, ¿no?, de relaciones entre los diferentes agentes que participan en el proyecto sea más grande o más pequeño, eh, el- las la conexión o las preguntas o las demandas que se van haciendo de unos a otros son similares, ¿no? Nos encontramos que de arriba hacia abajo por un lado se definen los requisitos de información como el conjunto de especificaciones sobre los que la información debe producirse y que el adjudicador deberá ser el primero que defina sus requisitos de información, los cuales podrán ser ampliados por los propios requisitos de información que necesite el adjudicatario principal. Pues por ejemplo la constructora, pues a lo mejor necesita, para hacer una serie de mediciones, necesita una información adicional, ¿no? Por ejemplo, pues esos requisitos de información de esa constructora se añadirán a los requisitos de información que tenga el adjudicador. Y así sucesivamente se irán incorporando requisitos de información conforme los diferentes objetivos que tengan los diferentes agentes. Estos requisitos de información, bueno, pues irán integrados dentro del pliego de condiciones, ¿no? Cuando se define el pliego de cuál es el objetivo que se pretende desarrollar en el proyecto, deberán incluirse estos requisitos de información por parte del adjudicador, ¿vale? Para que los distintos posibles adjudicatarios realicen sus ofertas, ¿no? Las realizarán en el marco de un BIM Execution Plan, digamos, precontractual, harán su oferta, su propuesta de cómo debe realizarse el proyecto, teniendo en cuenta estos requisitos de información. Y bueno, el adjudicador recibirá todas estas ofertas y las evaluará para adjudicar a la que considere, ¿no? Existe, ¿no?, mucha bibliografía en relación al BIM Execution Plan, al plan de ejecución BIM, y de cómo desarrollarlo, qué contenidos mínimos debe tener, pero bueno, me voy a centrar en que una de las cosas que debe estar definida y contemplada en este plan de ejecución BIM es un plan de desarrollo de la información por parte digamos, del equipo de trabajo, ¿no?, el equipo de producción. Este plan pues tendrá que tener en cuenta precisamente los requisitos de información que estén definidos en el pliego. Y bueno, la ISO 19650 ha bueno, clasificado o establecido que esos requisitos de información pues pueden tener diferentes, bueno, digamos, diferentes objetivos, ¿no?, o una naturaleza diferente, y los clasifica en requisitos de información de la organización, que los define, requisitos de información propios del proyecto, requisitos de información propios del activo que se va a construir. Cuando hablamos de requisitos de la información de la organización, pues son aquellos que son estratégicos e inherentes a la organización, ¿no? En este caso estamos hablando del cliente o del promotor, bueno, pues puede tener una serie de requisitos de información propios suyos. Si hablamos del activo, estamos hablando sobre todo de la parte de operación de ese activo que vaya a tener y que tenga unos requisitos de información eh, necesarios para poder desarrollar esas actividades de operación y mantenimiento. Y si hablamos de requisitos de información del proyecto, pues estamos hablando de esos requisitos de información que para toda la fase de proyecto, para diseño y para construcción, sean relevantes. Todo ese conjunto de requisitos de información, de la organización, del proyecto o del activo, los podemos, digamos, agregar para tener el conjunto de requisitos de intercambio de información que tendrán que ser intercambiados de algún modo entre los diferentes agentes. ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo, creo que muy sencillo. Podríamos tener un proyecto donde la organización pues esté muy concienciada con los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, que además quiera que el activo que se va a construir sea un edificio, es un edificio residencial en este caso, sea un edificio de consumo nulo, y que utilice, por ejemplo, madera de fuentes sostenibles, y desde el punto de vista de proyecto, pues necesitará que en fase de proyecto se haga un análisis energético de diferentes
bueno, diferentes estrategias de diseño para decidir cuál es la más adecuada y que además los materiales que se utilicen en obra tengan un certificado de su impacto ambiental, ¿vale? ¿Esto en qué se va a traducir? Bueno, en que, por ejemplo, vayámonos al objeto puerta, que sus requisitos de información, que van a ir variando según en la fase que nos encontremos, pues en fase de diseño, pues necesitaremos saber su tipo, sus dimensiones, de qué material está hecho, pero cuando lleguemos a fase de construcción, pues también necesitaremos saber su marca y sus instrucciones de montaje, y cuando ya vamos a entregar ese as-built para operación y mantenimiento, pues también será necesario entregar ese certificado de sostenibilidad, por ejemplo, que mencionábamos anteriormente, o una garantía de la puerta. Volviendo al esquema anterior, que como os decía es similar independientemente del tamaño que tenga el proyecto, hemos dicho que de adjudicador hacia abajo se definen requisitos de información a la espera que de abajo hacia arriba se responda con entregables de información. Y cuando hablamos de entregables de información, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de, según marca, ¿no?, la nomenclatura de la ISO 19250, estamos hablando de contenedores de información. Entendiéndose un contenedor de información, pues como algo tan simple como un conjunto de información recuperable desde un archivo, ¿no? Un documento, es decir, un contenedor de información es un plano, un contenedor de información es un vídeo, un contenedor de información es una tabla o es un informe. Todo eso son contenedores de información que pueden ser obtenidos o estar conectados a todo lo que se llama modelo de información. De hecho, lo que habitualmente llamamos un modelo BIM, pues podría ser también un contenedor de información, y toda esa agregación de contenedores de información es lo que conforma mi modelo de información, que tendrá que ser lo que finalmente se entregue. Estos contenedores de información o la información que agregada, ¿no?, componen o conforman este modelo de información, bueno, pues tiene diferentes tipos de información, ¿no? Bueno, puede tener una información geométrica de los elementos, pero también los elementos pues pueden tener una información alfanumérica de sus propiedades o de sus características, y luego puede haber una serie de documentos, ¿no?, anexos quizás, o vinculados, que amplíen esta información, ¿no? Y es bastante claro, ¿no?, este esquema, donde vemos que en fase de diseño pues es mucho más importante la información geométrica, pero que a medida que llegamos o que avanza el proyecto en fase por ejemplo, en fase de operación, pues es casi más relevante, pues ya no tanto la información geométrica, sino sobre todo información alfanumérica y esa documentación adicional, pues de instrucciones de mantenimiento, perdón, garantías, instrucciones de montaje, todo ese tipo de documentación. Y aquí es donde ya nos centramos en hablar de nivel de información, ¿vale? Habitualmente en nuestros proyectos, pues bueno, pues viene definido por parte del cliente, y si no, pues bueno, pues ya el arquitecto, la ingeniería o la constructora lo define para cada uno de los elementos que habrá en mi modelo de información. ¿Cuál es el LOD, el Level of Development, ¿vale? Que es el nivel de desarrollo, de madurez de información que posee un elemento del modelo, ¿vale? Este LOD, que viene definido por el organismo BIM Forum de Estados Unidos, tiene una serie de niveles, LOD 100, 200, 300, 350, 400, 500, y que, bueno, aquí veis un poco en un ejemplo cómo afecta, ¿no?, a la evolución en este caso de una silla, ¿vale? El LOD, que es importante, se debe especificar a nivel de tipo de objeto, ¿no?, de elemento, pero no a nivel de todo el proyecto, ni siquiera a nivel de disciplina, que es algo pues que
que también ha ocurrido, ¿no? Y aún ocurre algunas veces el decir, oye, yo quiero mi proyecto en un LOD 400. Es que eso no responde a tus necesidades, ¿no? Aquí lo importante, y ese es un poco el objeto de esta charla, es que sepamos qué es lo que necesitas, cuáles son tus necesidades y a partir de ahí que me digas qué información necesitas, ¿vale? Por eso, bueno, pues por ejemplo, un ejemplo de buenas prácticas de definición de LOD es de unas obras de metro de Valencia, en España, por parte de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, donde, bueno, pues por ejemplo, para las, las las columnas o los pilares, pues en función de cada fase nos encontramos una definición de LOD requerida, ¿no? Pues se requiere LOD 200 en fase de diseño de concepto, pero ya en fase de operación LOD 400, ¿no? Y lo mismo pues, pasaría con los forjados, con las aceras, el arbolado, bueno, pues con cualquier elemento, ¿vale? Y esta es la forma correcta de especificar mi LOD a nivel de requisitos de información para mi proyecto. En el caso, por ejemplo, del estándar BIM para proyectos públicos de Chile, no se utiliza esta nomenclatura americana de LOD, hay otra nomenclatura que han definido, pero que conceptualmente es muy similar, ¿no? Hablan de niveles de información, también con una numeración o unos niveles a partir de un nivel 1 que estamos hablando de una información inicial general, hasta un nivel 6, que ya sería información detallada de lo construido para su puesta en marcha, ¿vale? Pero conceptualmente es lo mismo, ¿vale? Como os decía, ¿no? Pues es incorrecto, ¿no? Aplicar un nivel de información para todo un proyecto, incluso para toda una disciplina, y lo adecuado es especificar un nivel de información para cada uno de los elementos en cada una de las fases, ¿vale? En este estándar, bueno, pues viene un esquema que al final es una propuesta inicial, ¿no? Que al final cada proyecto, pues cada cliente pues definirá qué es lo que quiere y con qué nivel de detalle lo quiere pues, de cada elemento, cómo tiene que, ¿vale? Cómo tiene que. Claro, lo que sí que es cierto es que queremos huir de que el cliente reciba mucha más información de la que realmente necesita, ¿vale? Y esto puede ser por culpa a lo mejor suya, que caiga en eso de, pues yo pido un LO de 500, ¿no? Con toda la máxima información que pueda haber, por si acaso en algún momento la necesito, ¿no? Y también puede ocurrir al revés, que no sepa muy bien qué es lo que necesita y que entonces el arquitecto o el ingeniero, pues lo que quiera es, bueno, pues por si acaso le voy metiendo más información o esta información que yo tengo la voy adicionando al modelo. Y de eso es de lo que pretendemos huir y es aquí donde entra el concepto de nivel de información necesario, ¿vale? El nivel de información necesario para satisfacer precisamente los requisitos de información es una norma de momento europea, pero que ya está en trámite para convertirse en norma ISO, que también está compuesta por un conjunto de documentos. De momento solo está publicada la parte 1 de conceptos y principios y hay otras dos partes que están en desarrollo, ¿vale? De cómo aplicarlo. Pero creo que es muy, muy interesante que conozcamos esta primera parte, ¿vale? Igual que el LOD se centra, no únicamente, pero sí que principalmente en la parte de información geométrica, en este caso el nivel de información necesario se centra en tres aspectos fundamentales, ¿no? Porque hemos dicho que hay tres tipos de información: hay información geométrica, información alfanumérica y hay documentos, ¿vale? Si hablamos de información geométrica, hay definidos una serie de aspectos que es necesario concretar para cada elemento, ¿vale? Es decir, para cada elemento necesitamos saber el detalle, ¿vale? Que esto sí que guarda mucha relación, ¿no? a lo del LOD, el detalle, es decir, si el elemento tendrá que ser muy simplificado o estar muy detallado desde un punto de vista sobre todo geométrico, qué dimensión, ¿no? ¿Qué dimensión de información geométrica tendrá que tener ese elemento, ¿vale? Porque a lo mejor me vale una representación 2D o no, necesito una dimensión tridimensional. Su ubicación,
si va a ser absoluta o relativa, su apariencia, aquí estamos hablando de su apariencia, si va a ser simbólica o va a ser realista o muy realista, aquí estamos hablando bueno, pues de integrar transparencias o brillos o no, o muy simplificada. Y también si ese elemento tiene un comportamiento paramétrico, ¿vale? Es decir, si ese elemento, su geometría, pues está vinculada a la geometría de otros elementos, de forma que si otro elemento modifica su geometría, pues la geometría de este elemento también varíe. El nivel de información necesario también incide no solo en la parte geométrica, sino también en la información alfanumérica, de modo que haya que identificar todos bueno, pues las diferentes propiedades o aspectos, ¿no? que aporten, ¿no? información relevante de ese elemento y cuál va a ser el contenido de esa información. Y también, por último, la documentación, ¿vale? Bueno, pues que pueda ser desde pues un albarán de entrega, un informe geotécnico, unas instrucciones de montaje, un plan de mantenimiento sobre un elemento, bueno, pues todo ese tipo de documentación. Vamos a ver un poco con más de detalle, ¿no? Como os decía, en la parte de información geométrica, ese detalle que cabría definir me describe la complejidad de la geometría del objeto, ¿vale? Y que en relación con el objeto real, ¿no? Y que esa complejidad, pues bueno, pues según para mi uso, pues puede interesarme una complejidad muy pequeña, podríamos decir, en este caso una puerta, o una complejidad muy superior. Lo mismo si hablamos de dimensión o de ubicación, ¿vale? Esto ya os lo comentaba antes. Igual que la apariencia, ¿no? La representación visual de ese objeto. Necesito colores, necesito transparencias, reflectancias, texturas incluso, o el comportamiento paramétrico, si la geometría o incluso la posición de ese elemento es dependiente de otro objeto o del contexto de mi proyecto. Cuando hablamos de información alfanumérica, pues estamos hablando, pues por ejemplo, oye, pues yo quiero aportarle información a cada muro, ¿no? Con lo cual voy a identificar qué tipo de muro, ¿vale? Pues por ejemplo, tipo de muro fachada. Y lo mismo para la documentación. Documentación estamos hablando de informes, de manuales, de fotos, pero también de documentos firmados como pues, un ensayo o una nota de entrega. Bueno, pues todo esto, toda esta información que al final compone mi modelo de información es necesario establecer realmente qué es lo que necesito, ¿vale? Y bueno, creo que vamos a ver algunos ejemplos, que yo creo que esto es lo que va a ser más relevante, pero que sí que tengáis en cuenta que antes de definir, ¿no? el nivel de información necesario, pues hay que pensar, ¿no? Hay que pensar o hay que tener claro cuál es el objetivo, ¿vale? que se pretende alcanzar, quién es el que lo va a tener que proporcionar y evidentemente sobre qué objeto, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos, como os decía, que quizás así lo veamos más claro, ¿no? Pensemos en un objetivo de tener una simulación de humos y de incendios y que el técnico de protección contra incendios tiene que definir, ¿no? La información necesaria para los espacios, ¿no? que tiene mi edificio. Bueno, pues en ese sentido, respecto a la información geométrica, pues del parámetro de detalle, pues le es suficiente con tener una representación simplificada del volumen, no necesita detalles realistas. Sí que va a querer que sea en 3 dimensiones y que la ubicación en este caso sea absoluta. Desde el punto de vista de apariencia no necesita texturas, ¿vale? Para hacer esa simulación, pero sí que quiere unos colores simbólicos para cada uno de los espacios basado en la compartimentación que tenga. Y bueno, no va a solicitar información relacionada con un comportamiento paramétrico porque no es relevante. Sí que es relevante el tipo de espacio, ¿no? Y sí que es relevante, por ejemplo, el tipo de ocupación, el número de ocupantes que va a haber en ese espacio, el factor de riesgo de incendio, el factor de peligro de incendio, el área de ese espacio, el volumen de ese espacio. Toda esa información es relevante y debe especificar que se aporte o que se defina
a lo largo del proyecto. Del mismo modo que como documentación complementaria, pues un informe del cálculo de las vías de evacuación, ¿vale? Pensemos ahora para el mismo objetivo, con el mismo agente, ¿vale? Simulación de humos e incendios por parte del técnico de protección contra incendios, pero ya no con el objeto espacio que hablábamos antes, sino ahora nos centremos en el objeto muro. Bueno, pues el objeto muro, ¿qué información va a ser necesaria desde el punto de vista geométrico? Pues con un detalle también simplificado, incluyendo aberturas que pueda tener ese muro, de dimensión 3D, desde el punto de vista de apariencia incoloro, no necesito que tengan colores ese muro, ni texturas tampoco, no va a tener un comportamiento paramétrico. La información alfanumérica requerida, pues el tipo de muro, pero con parámetros como la resistencia al fuego o un refuerzo estructural. Y desde el punto de vista de documentación, pues quizás un certificado de ensayo de la resistencia al fuego que tenga ese muro, ¿vale? En particular. Ahora voy a poneros otro ejemplo. Pensemos en un objetivo de obtener un presupuesto por parte del responsable, ¿no?, de mediciones y presupuestos del proyecto. ¿Qué información va a requerir del objeto muro? Bueno, empecemos por la información geométrica. Pues el detalle no le importa, ¿vale? Realmente no le importa que haya un detalle geométrico ni que haya texturas, por lo cual no solicita información geométrica. ¿Qué es lo que solicita? Pues al final es un listado de los muros donde estén identificados por los tipos de muros, donde cada muro tenga un área, tenga un volumen, una composición, unos materiales, una clasificación del muro para bueno, pues organizar la información. Y en la documentación pues puede haber, ¿no?, anexo un listado de materiales y un listado, ¿no?, a lo mejor de mediciones, ¿vale? Y fijaos que para este uso, por ejemplo, no requiere información geométrica. Y vayamos a un último ejemplo. Pensemos en un objetivo de visualización, ¿vale? Que requiere el arquitecto centrado en el muro. Bueno, para este objetivo de visualización, el detalle desde el punto de vista de representación, pues también quiere una representación simplificada del muro. Es un elemento relativamente sencillo, aunque incluya aperturas en 3D, pero sí que quiere, y esto creo que es lo más relevante para este uso, que la apariencia sea realista, ¿vale? Con textura de materiales. Sin embargo, para esa visualización, pues no necesita información alfanumérica ni necesita documentación, ¿vale? Para este uso en concreto, ¿qué es lo que va a querer? Pues información geométrica, ¿vale? Entonces hemos visto ejemplos donde en función de cuál es el objetivo, ¿no?, y quién va a consumir, digamos, esa información, esos requisitos de información pues pueden tener o solo información geométrica, o solo información alfanumérica, o documentación, o una mezcla de cada una de ellas con unas especificaciones propias en función de ese objetivo. Os pongo una referencia para terminar, porque es verdad que este concepto a nivel de información necesario, que es relativamente novedoso, está empezando a aplicarse y a definirse en algunos proyectos, ¿no? Y creo que es bastante relevante el esfuerzo que se ha hecho desde Plan BIM Perú para bueno, definir unos mínimos de nivel de información necesario, en este caso compuesto, ¿no?, ellos lo llaman nivel de detalle, que se centra en la parte geométrica, ¿no?, y lo simplifican con SLOD, y un nivel de información que se centra en información alfanumérica y documentación asociada, que lo simplifican con el acrónimo LOI, y en su publicación de estándar nacional o de guía nacional, pues nos encontramos como bueno, pues define también unos niveles, pero con este mismo esquema, ¿no?, del nivel de información necesario, ¿no? Entonces, para la parte geométrica, pues habla de cuál es el detalle que hay que definir, las dimensiones, la ubicación, la apariencia y el comportamiento paramétrico de cada uno de mis elementos o de mis objetos. Y lo mismo para el nivel de información, pues que identifique qué tipo de información,
identificación, ¿no?, de los elementos o contenido de la información que decíamos antes y qué posibles documentos de apoyo puede haber, ¿vale? Bueno, para concluir, hemos repasado un poco, no en detalle, porque solo me he centrado en la primera parte de la ISO 19650, que afecta a la definición de los requisitos de información, pero hemos visto que la ISO de 19650 define los procesos de gestión, uso, producción y entrega de la información si se utiliza BIM, que es de aplicación a todo tipo de proyecto, da igual el tamaño, tipología y complejidad, que es fundamental tener una definición clara de los requisitos de información, siempre partiendo de adjudicador para luego adjudicatario principal y adjudicatarios, y que la cantidad y calidad de la información debe ser la suficiente para satisfacer las necesidades definidas, ni más ni menos, ¿vale? Después ya nos hemos centrado en la norma 17.412 europea, que describe el concepto de nivel de información necesario, el cual os he presentado y cómo hace referencia tanto a la parte geométrica como a la información alfanumérica y a la documentación, donde es importante que cada objeto sepamos que va a tener un nivel de información necesario diferente en función del objetivo, del hito en el que nos encontremos y de la gente que vaya a consumir esa información. Y bueno, simplemente apuntaros que aunque es una norma europea, también es verdad que está en proceso para convertirse en norma internacional ISO, ¿vale? Por mi parte, simplemente recordaros que hay parte de esto que os he contado, que podéis encontrarlo en la guía de introducción a la ISO 19650 que publicamos hace unos meses desde Builder y que está disponible en nuestra web. Y ya os dejo que, bueno, pues me trasladáis las preguntas que consideréis ahora mismo, me las podáis mandar por email. Muchas gracias.